Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de los académicos y de los científicos en Yucatán. Y hoy nos encontramos de verdad, y lo digo con mucho orgullo, en Uxmal, que es una antigua ciudad maya del periodo clásico. Está localizado en el municipio de Santa Elena, en el estado de Yucatán, México. En la actualidad es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura maya. Se ubica en la llamada Zona PUC, y para eso vamos a platicar y les damos las gracias de antemano con el arqueólogo José Juchín Herrera, director de la zona arqueológica de Uxmal. Y gracias. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Dinos, explícanos dónde estamos. Bueno, bienvenidos, Freddy. Así como te invitamos a venir, también a toda la comunidad yucateca, que vengan, contemplen, visiten este maravilloso sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1996. Mira, Freddy, estamos aquí en el Cuadrángulo de los Pájaros. Este cuadrángulo está conformado por un pórtico, un edificio con varias columnas, que esto fue la sede del gobierno de Uxmal. Es como un palacio real muy modesto, con unos pórticos, con un trono. Tenemos unas fachadas exquisitas con aves, con un detallado muy fino que te define muy bien las características de las aves. El magnífico Templo del Adivino, el costado poniente del Templo del Adivino. Y bueno, pues áreas domésticas dentro de este palacio y un acceso principal, que es el arco, que es la entrada principal a este recinto. Este es un palacio real, muy modesto, de la época clásica, estamos hablando más o menos del año 500, aproximadamente después de Cristo, ¿no? Entonces, esto, pues, quien haya venido a Uxmal antes de 1992, bueno, pudo haber visto que esto era una serie de montículos por los que había que atravesar para llegar al Cuadrángulo de las Monjas. Al Instituto Nacional de Antropología ha destinado recursos desde el 92 hasta el 97 para poder integrar todo este gran conjunto arquitectónico. Y bueno, pues esto fue el inicio también de mi trabajo como arqueólogo restaurador, y es donde aplicamos todos los criterios de restauración, todo este criterio de anastilosis, que es como una restauración pura, que esto también tiene su historia, es otra historia, pero y que bueno, a partir de esto, de una exploración muy pulcra, podemos encontrar todos los elementos arquitectónicos para devolverlos a su lugar original. Entonces, los datos son muy concisos y eso nos permite hacer una restauración muy detallada. Y es un trabajo que se hace con mucha responsabilidad, porque esto es como el legado que vamos a heredar a las próximas generaciones. Entonces, esto lo tenemos que hacer con mucho profesionalismo, aplicando la ciencia. ¿Por qué? Porque queremos dejar una historia real, no el invento del arqueólogo. Entonces, o que un criterio muy particular. Entonces, el trabajo de restauración no es el pegado de piedras nada más, sino que implica todo un proceso científico, técnicas muy precisas para el trabajo y criterios de restauración que han sido aprobados por instancias internacionales, nacionales, el propio Instituto de Antropología. Y entonces, bueno, eso ha permitido que tengamos Uxmal como hoy lo pueden disfrutar. Esto, explícanos, arqueólogo. Bueno, esta belleza. Uxmal está integrado por edificios, pero son edificios que están a diferente escala.
La escala humana, que son estos palacios reales, que como el cuadrángulo de los pájaros, el cuadrángulo de las monjas, el palacio del gobernador mismo, que bueno, pues por su escala, pues son edificios que alojaban a la gente, a la élite gobernante. La otra escala es una escala mucho mayor a la escala humana, que son los templos, que son las pirámides. Entonces, estas pirámides tienen varias secuencias constructivas, tiene varias etapas de construcción, pero también tienen diferentes estilos arquitectónicos de acuerdo a la época en la que se construyeron. Entonces, todos estos elementos que están evocando como pirámide a la montaña sagrada, pero también están evocando a conceptos cosmogónicos como los niveles del supramundo donde se encuentran los dioses. Entonces, también los templos, como el templo del adivino, tiene diferentes elementos. Por ejemplo, si nosotros vemos los mascarones que componen el templo del adivino, son 13 mascarones que están flanqueando la escalera junto con el mascarón central, que está en la representación de los 13 niveles del supramundo, que es el lugar donde residen los dioses, ¿no? Entonces, hay estos edificios están llenos de simbolismos, de significados, que bueno, nos costaría 2 o 3 vidas entenderlas, ¿no? Pero básicamente los elementos visuales que podemos ver, bueno, son son estos mascarones. Ese mascarón de Itzamna, que es un mascarón muy grande, la portada. Ese es un mascarón, ajá. La entrada es la boca y puedes ver en la parte superior los ojos, las pestañas y una piedra que sobresale debajo, Itzamna. Entonces, eso son representaciones de dioses, son representaciones del supramundo. Obviamente, bueno, pues eran edificios donde llegaban los gobernantes y los sacerdotes. Son los que tenían que comunicarse con los dioses para poder comunicarle al pueblo y a los gobernantes, ¿no? Entonces era como una línea de comunicación con los dioses y los hombres de la tierra, ¿no? Entonces todo tiene un gran significado, todo está lleno de significado, sobre todo las fachadas de los edificios. Ahora que estamos hablando de toda la decoración de los edificios, bueno, Uxmal y todos los edificios de la Ruta PUC tienen una cargada decoración en los frisos. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos? Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, y estamos en Uxmal y para eso estamos platicando con su responsable, con el arqueólogo José Juchín Herrera, director de la zona arqueológica de Uxmal. Arqueólogo, usted nos estaba platicando que está la figura de Itzamna en este templo. Mira, en este templo, en la parte superior, pueden observar muy bien que la entrada conforma la boca de este mascarón. Vean ustedes, en la comisura de la boca se ven algunos dientes. En la parte superior a la entrada se pueden ver los ojos, las pestañas enrolladas, la nariz. Sobre la nariz pueden ver a 2 personajes hincados. Y bueno, y los mascarones del dios de la lluvia, de Chak, que forman las esquinas de este gran portal. Esta es una arquitectura, es un estilo arquitectónico del norte de Campeche, el estilo Chenes. Ahora, el estilo Chenes, pero con una manufactura muy local. Cuando hablamos del PUC, cuando decimos PUC, nos estamos refiriendo a
una serranía, que es la serranía que atravesaron antes de llegar a Uxmal. Eso es Puco, que es serranía. Pero toda esa serranía está delimitando un área cultural. De allá para el norte está toda la planicie del norte, donde tenemos vegetación diferente, donde tenemos una mejor menor sedimentación, y después de la sierrita para acá, entonces la sedimentación el suelo es muy grueso, es mucho más fértil, es un gran valle, y en este gran valle pues florecieron más de 350 ciudades mayas, menores que Uxmal, que todas ellas dependieron de Uxmal durante el Clásico Tardío, y entonces es en Uxmal donde florece esta gran arquitectura. Y además, el estilo arquitectónico. Cuando hablamos del PUC, estamos hablando de una región cultural. Ya, ¿nos puede mostrar cuál es el PUC? Todos los mascarones que flanquean las escalinatas son mascarones del dios de la lluvia que se generan con todo este estilo PUC. Estas decoraciones de columnas y de aves y de detalles en los frisos del edificio hablan de esa arquitectura. ¿Cuáles adornos de atrás? ¿Verdad? Esos adornos de atrás como rombos dentados, esos también son típicos del PUC, de la arquitectura PUC. Hay sus variantes. Ahora, lo interesante es que también este portal Chenes es un portal del norte un estilo del norte de Campeche, pero con una manufactura local. El trabajo muy detallado de la piedra la hizo la gente aquí, de Uxmal. Ahora, es otro rollo comentarte que, bueno, ¿qué busca un edificio Chenes en el templo más importante de Uxmal? Entonces, hubieron gente Chenes que llegó del norte de Campeche aquí, hubo una relación importante, compartieron poder, hubo una relación económica y política muy fuerte. Ese es otro rollo. Pero ¿este es el palacio del enano de Uxmal? Este es el templo del adivino, dedicado al enano, que construyó el enano en una sola noche. Yo creo que todos los yucatecos se saben. Hay varias versiones de la leyenda del enano de Uxmal, pero la versión de Fray Estanislao Carrillo se la sintetizo como que en Uxmal vivía una vieja hechicera que no tuvo hijos, y de los huevos de un ave pues los puso junto al fogón, y de ahí brotó un individuo, un enano muy inteligente, y que bueno, creció con la abuela, pero él se daba cuenta que la abuela cuidaba con mucho recelo el fogón. Pues un día que la abuela se fue por el agua, se fue a los chultunes y a las aguadas por el agua, él perforó el cántaro para que la abuela se tardara más tiempo en llenarla. Entonces él revisa el fogón y encuentra un instrumento entre el fogón, lo saca, lo hace sonar y se escucha por toda la ciudad. En esa época en Uxmal se sabía que quien hiciera ese sonido, que encontrara ese instrumento, iba a ser el próximo rey. Entonces el rey en turno mandó a los guerreros a que encontraran por toda la ciudad al individuo que hizo sonar ese instrumento. Entonces dan con el enano, lo llevan ante el rey, y el rey le dice que solo va a ser el rey si pasan las pruebas que él le va a indicar. La primera prueba es que estaban cerca de un yasche, una ceiba, y entonces le pregunta al enano, bueno, si eres muy inteligente y quieres ser el gobernante, dime tú cuántas hojas tiene ese yasche. La abuela hechicera manda a los murciélagos a contar, y luego le dicen al oído, y le dice, son 400. Entonces 400 era una cantidad muy grande. El rey dice, no lo creo. Si no lo crees, ve y cuéntalas, le dice. La segunda prueba es una serie de latigazos. Entonces van hacia el palacio del gobernador, amarran al enano, le dan de latigazos, la abuela lo protege, pasa la prueba. Entonces el gobernante se va muy desesperado y le dice, bueno, pues la siguiente prueba es
pues romperse los cocoyoles en la cabeza. O sea, que los cocoyoles son unos frutos muy duros, como unos coquitos muy duros. Y entonces, otra vez la abuela interviene, pues le pone un casco invisible al enano, le rompen los cocoyoles y no pasa nada. Entonces, cuando ya le toca al gobernante, en el primer golpe, muere. Entonces, cuando muere el gobernante, el enano de Uxmal asume el poder de Uxmal como nuevo gobernante. Entonces, manda a construir el templo del adivino en una sola noche, manda a construir el palacio del gobernador para que imparta justicia, y manda a construir el Sacbé que comunica a Uxmal con Cabá, con una longitud de 18 kilómetros. Entonces, La leyenda ¿qué opinas tú cuando escuchas esto? viene a legitimar que hubo un gobernante que construyó un templo, el Palacio de Justicia y el camino. Exactamente. El Sacbé. El Sacbé. Ahora, pero lo más interesante, tú lo puedes escuchar como un comentario en el pueblo y dices, bueno, son los cuentos del pueblo. No es un cuento tan sencillo del pueblo. Esta leyenda pasa a legitimar las grandes obras logradas por los mayas durante el clásico, y desde la época prehispánica inventan esta leyenda que seguimos repitiendo hasta nuestros días. Ahora, lo importante es que estas son las magníficas obras logradas por los mayas del clásico y que hasta hoy, a través de la leyenda, se sigue repitiendo y nos seguimos admirando de estas grandiosidades logradas por nuestros ancestros. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Es un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos y académicos, y en este momento nos encontramos en Uxmal y estamos platicando con su responsable, con el arqueólogo José Juchín Herrera, director de la zona arqueológica. Este es el cuadrángulo de las monjas. Explíquenos, arqueólogo, ¿qué había? ¿Para qué? ¿Quiénes vivían acá? ¿Qué representan todas estas? Pues ahora sí, todo esto que está plasmado acá. Mira, Freddy, este conjunto le llaman el cuadrángulo de las monjas porque los primeros misioneros que llegan a Uxmal, pues vieron el edificio con varias habitaciones más o menos en pie, algo derruido, y bueno, y ellos asociaron esto con aquellos claustros españoles, entonces de España, y entonces pensaron que esto era como un convento, y a partir de entonces ellos lo bautizan como el cuadrángulo de las monjas. En realidad, este recinto es un palacio real. Este es un palacio real. Es un palacio real. Es un palacio real porque tenemos allá el trono del gobernante, allá que tenemos cubierto allá. Es el trono del gobernante, ese es el edificio principal donde residía el gobernante, que bueno, como todo durante el clásico hay una relación muy fuerte con la naturaleza, con los elementos naturales, con los astros. ¿Con quién? Con Chac, con el dios de la lluvia. Entonces vemos todos estos elementos representados en la decoración de este edificio. ¿Por qué Chac? ¿Por qué Chac? Yo creo que por ahí debemos de empezar.
Chac. ¿Por qué Chac? En Chac, en Uxmal, en toda la ruta Puc, vemos mascarones del dios de la lluvia. Hay que recalcar que la cuestión más importante de esta cultura que se asentó aquí es que dependió solamente del agua de lluvia. ¿Esto dependió solo del agua de lluvia? Todo lo que vemos en el Puc y toda la gran arquitectura que vemos en Uxmal dependió nada más del agua de lluvia. ¿Por qué? El manto acuífero aquí está a 65 metros de profundidad. O sea que hubo un sistema de drenaje acá. Entonces hidráulico. Los mayas diseñaron la ciudad, modificaron los suelos, conocían perfectamente la característica de los suelos de la región y la ciudad la asentaron en la cota más alta de esta zona. Y la parte más baja queda hacia el poniente con suelos arcillosos, que es allá donde los mayas modificaron los suelos y construyeron lagos artificiales. Hay más de una decena de lagos artificiales y la más grande se llama la Guadachenchan Akal, que mide 250 metros de largo y entre 70 y 120 metros de ancho. Por eso los mascarones de Chac. Había que venerar a Chac, había que venerar a todos los elementos que tenían relación con el agua, las ranas, las garzas, todos esos elementos los vemos en los chultunes, los vemos representados también en las fachadas de los edificios. Entonces había que invocar al dios de la lluvia, como hoy lo siguen haciendo los mayas nativos, que hay que hacer el chachac, hay que hacer el huajicol para que haga. Las grecas. Haga. Las grecas. ¿Qué tenemos? Todos los diseños que vemos en el edificio están conformados por torres de mascarones del dios de la lluvia, con ciertos cambios donde vemos la boca, los ojos, la cara, también las orejeras en los costados de los ojos y también bandas de X, las celosías. Todas estas celosías tienen que ver con el asiento del poder, con el lugar que tienen que ver los petates, por ejemplo. Las narices enrolladas son representación del petate, son representación del asiento de los gobernantes. O sea, solo los gobernantes tenían derecho a petate. El petate. ¿Por qué? Porque era el lugar que servía como trono a los gobernantes. Entonces, ¿qué elementos tenemos en la decoración? Tenemos esos rombos dentados, que es la representación de la tierra. Tenemos grecas, como tú comentabas, que esas grecas tienen que ver con movimiento, tienen que ver con agua, tienen que ver con nubes, tienen que ver con remolinos, tienen que ver con huracanes, ¿no? Entonces tenemos elementos de la naturaleza, el aire, la tierra, representados allá. Pero también tenemos algunas casitas de palma y bajareque representadas. Ahora te cuento lo interesante de las casas de palma y bajareque. Pero bueno, tenemos los mascarones. Y supongo yo que hubo un momento muy difícil en Uxmal y en toda la región en la que hizo falta agua. Entonces, el último mascarón de todas las torres es Tlaloc. Es su símil del altiplano central. Es el dios de la lluvia del altiplano. O sea, recurrieron a Tlaloc, desplazaron a Chac. No en conjunto. ¿Qué te hace suponer que traerte a otro dios que no es el tuyo para reforzar el poder? ¿O invasión? ¿O buscar a un dios más poderoso? Más poderoso. ¿Y cómo podemos traducir esa presencia? Épocas de sequía. Hubieron épocas de sequía. Y nos llamaba mucho la atención, que este es otro tema, nada más te lo comento rápido, porque hubo épocas de sequía, que la fecha de la construcción de este conjunto, que es para el año 906 después de Cristo, hay fechas que se han identificado en algunos lagos, en los sedimentos de algunos lagos, como épocas de sequía, ¿no? Entonces, estas representaciones, como los falos, aves con falos, individuos como los falos expuestos
aves con falos, cuadrúpedos con falos. Entonces todo esto tiene que ver con la fertilidad y todo esto tiene que ver también con otro elemento, otro dios del altiplano junto con el dios de la lluvia. Hay problemas en la naturaleza, hay problemas de sequía. Entonces ese es un tema que estamos ya revisando nuevamente, ¿no? Entonces todos esos elementos son los que conforman el edificio principal donde residía el gobernante. El edificio Oriente es otro edificio en el que vemos básicamente las celosías que tienen que ver con el poder, con la élite, las serpientes bicéfalas y los búhos, así como el protector o el símbolo de los guerreros. Es probable que Linda Schill traduce esto como es el edificio dedicado a la milicia, ¿no? Donde los capitanes de guerra residían dentro del mismo recinto con el gobernante. Nos vamos, ahora sí, gracias por habernos acompañado.